Hola hermanos, hermanas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy nos acompaña en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, para hablar de un tema muy importante, el tema del domingo que viene de Dominus, del Señor, que es el día del Señor. En inglés le decimos Sunday, es el día del sol, que es un nombre pagano, pero en realidad es día del Señor. Es el día que le dedicamos al Señor, a devolverle un día a la semana y decir, este día es para ti, y lo dedicamos como familia a ti, pero a veces se nos va perdiendo ese concepto, y sobre eso queremos hablar el día de hoy. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias por estar todos ustedes aquí presentes y gracias por la invitación y la entrevista, porque es verdaderamente un tema muy interesante. De hecho, comentabas en inglés el nombre del día Sunday, Día del Sol, y aún en español todos los días de la semana también están referidos a los astros, ¿no? Lunes es día de la luna, martes día de Marte, miércoles día de Mercurio, y también el domingo era día del sol, pero por la influencia cristiana que tiene nuestra cultura, entonces es el único día que cambia de nombre y como es dedicado al Señor, en latín Domine, Señor, y entonces se llama domingo. ¿Qué significa el día del Señor? No la palabra, sino ¿qué significa eso? Significa que es un día dedicado al Señor. O sea, ese es el punto central. Vamos a discutir un poco en el transcurso después de nuestro diálogo cómo se ha disturbado el significado, porque el domingo es día de descanso. No, el domingo es día del Señor, por eso está así el título. Y quisiera, para abordar este tema, hay una exhortación apostólica muy importante del Papa Juan Pablo II, que se llama también Dies Domine, o sea, Día del Señor, que se refiere a esto. Y creo que este programa nos puede llevar más bien este tema nos puede llevar muchos programas, pero el día de hoy vamos a tratar de ver la introducción de este importante documento, al cual pues quisiera leer algunas citas textuales y luego en base a eso dialogar. Es muy importante, verdaderamente importante, es central para la vida del católico, central de la vida del cristiano, vivir el domingo, respetar el domingo. Nos dice desde la introducción el Papa Juan Pablo II, el Día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda la sucesión semanal del tiempo, pero especialmente el día de la resurrección. Es la Pascua de la semana, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, es decir, la resurrección. La realización en él de la primera creación, como toma referencia a la primera creación, empieza también en el primer día de la semana, que será el domingo, y de la nueva creación. Entonces esto es un poquito la introducción que nos pone el Papa Juan Pablo II. Sí, creo que hay de dónde sacarle carnita a esto. Antes de ir a esto, usted hizo mención que hoy en día vemos el domingo como el día de descanso. Y muchas veces lo trabajamos también. Lo trabajamos porque me piden que venga a trabajar ese día y lo trabajo. Sin embargo, el acto mismo de separar un día de la semana para dedicárselo a Dios es un testimonio profético en la cultura de hoy, porque la cultura de hoy no quiere respetar ningún día y el domingo es día de fútbol y es día de todas estas cosas, ¿no? Conocí un señor, y comienzo por acá, que tiene un restaurante y gracias a Dios le iba más o menos bien. Él decidió, después de un encuentro personal con Cristo y acercarse a la iglesia, que su restaurante se iba a cerrar los domingos, porque dijo, ese no es un día de hacer dinero, ese es el día del Señor. Qué difícil una decisión así en la cultura de hoy. O sea, es verdaderamente dificilísimo. Es cuando la fe ha echado raíces, es cuando le tomas el verdadero sentido a lo que es un día especial. Ahora,
como podemos, como si nosotros vamos leyendo el documento, vamos a ir hilando que no es solamente una cuestión cultural, o sea que el celebrar el Día del Señor va profundamente ligado a la fe. Primero que nada, aquellas personas que tienen fe, como tú decías, esa persona empezó a descansar el domingo, a separar el domingo para el Señor después de un encuentro personal con Cristo. Si no hubiera tenido ese encuentro personal con Cristo, no hubiera encontrado, o sea, no hubiera entendido la importancia de dedicarle un día al Señor. Y ese es el grande problema de nuestra sociedad. La sociedad no ha tenido el encuentro personal con Cristo que le permita ver en su fe ese día importante y el sentido de ese día. ¿Cómo sería, desde su perspectiva, Monseñor, un día del Señor ideal para una familia? ¿Qué cosas pasan ese día? Primero que nada, o sea, la centralidad, como después, si nos queda tiempo, porque ya estamos tocando ya todos los temas, si nos queda tiempo, lo que le da sentido, o sea, el Día del Señor, o sea, el domingo es el Día del Señor, tiempo dedicado a Él, pero quien le da sustancia a ese Día del Señor, o sea, la actividad principal que hace ser que ese día sea para el Señor, es la celebración eucarística. O sea, es la fracción del pan. Entonces, primera obligación del católico para hacer que ese día sea del Señor es la celebración eucarística, en familia, con la comunidad cristiana, celebrando el sentido verdadero de la celebración eucarística, como misterio pascual, como festejar la resurrección, como recordar, como nos dice aquí, la nueva creación en Cristo. O sea, primero que nada, eso es lo que le va a dar sentido al Día del Señor, la participación en la celebración eucarística. Y ya después viene pues la celebración eucarística, la llamamos misa, que como ya una vez platicábamos, viene de misio. Uno termina la celebración de la misa o de la celebración de la Eucaristía en la iglesia y no es como la mayoría de los católicos decimos, bueno, terminé, ya me voy a continuar con mi vida normal, ya me queda el domingo libre, como dicen. O sea, misio es enviado, o sea, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Vivir en la vida cotidiana, en la vida normal, lo que experimentaste allí en la celebración eucarística. O sea, es decir, es una continuación de la celebración eucarística el domingo. Me gustaría preguntarle sobre por qué el domingo y no el sábado, como dice el Antiguo Testamento en la Eucaristía, esta cuestión que dijo que cada domingo se celebra la resurrección del Señor, estas cosas. Así que no le cambien, volvemos, esto es Fe Católica Viva. Trabajó en béisbol y jugamos en los domingos y no había tiempo para ir a misa. Cada vez que me he cambiado de casa, que me he mudado, no estoy en la misma parroquia, entonces decido que es más fácil no ir. Había un tiempo cuando pensaba que yo no podía hacer todo solamente y necesitaba regresar a misa. Cuando tuvimos hijos, me casé, tuve hijos, decidí que es muy importante tener esa base para la familia y para tener eso pues para los hijos. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo tengo más amor, mi vida es más completo. Nuestra Virgen de Guadalupe nos está llamando a nosotros en particularmente como hispanos que regresemos como una familia a la casa de nuestro Señor Jesucristo y que lo honremos y estemos aquí con Él.
Vengan a casa. Visiten católicosregresen.org. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el domingo, el Día del Señor, y la importancia de respetar y de celebrar el Día del Señor en nuestras familias casi como fundamento o punto inicial de nuestra fe. Y lo digo, Monseñor, porque a veces, si comenzamos por romper esa norma del Día del Señor, puede parecer algo muy ligero. Pero ese es el inicio de muchos otros síntomas en donde el Señor no le damos el lugar que merece en la sociedad y en la vida y en la familia. Y el cumplirlo sin duda que lo pone de nuevo en el centro. Faltar al día del Señor puede ser muy fácil, pero una vez que rompes a ese, siguen los demás como consecuencia. ¿Quiere decir algo? Sí, que no se les pase estas palabras que tú dijiste, que muchas veces cuando se pronuncian palabras así de corrido, a veces no las capta uno. Quisiera rescatar las palabras que tú dijiste, o sea, no respetar el domingo es no darle el lugar que se le debe de dar al Señor. En nuestras vidas, claro. O sea, es hacerlo a un lado. Me dijo una vez, tenía que hacer algo en la puerta del garage en mi casa, y un hombre vino a hacer el servicio, y el hombre resultó ser de una iglesia que respeta y descansa el día sábado, porque su fe así lo proclama, basados en el Antiguo Testamento, donde el Señor manda guardar el día sábado por ser el séptimo día del mes y ser el día de descanso. Muchos preguntan, Monseñor, ¿por qué los católicos decimos que el día del Señor es el domingo y no el sábado, como la Sagrada Escritura dice en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento? Y en el Génesis, pues. Exacto. El sábado fundamenta la fe judía. De hecho, la forma en que está redactada la Sagrada Escritura, especialmente la creación en el libro del Génesis, es para más bien justificar lo que es el sábado. O sea, no es que Dios haya descansado el sábado, sino más bien se pone así para justificar ese mandamiento en esa específica fe judía que era el sábado. Porque había que dedicar un día al Señor. En la fe judía es el día del sábado y había que justificarlo. Entonces se hace esa narración de la Sagrada Escritura, que es válida. ¿Por qué? Porque se está dedicando un día al Señor. Como aquí lo dice el Papa Juan Pablo II, hay una referencia a la primera creación y hay una referencia a la nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, el sábado era, según la narración de la primera creación, pero en la redención, en el rescate que hace Jesús del género humano, en el que eleva la dignidad del género humano a una dignidad divina, así eso es lo que nosotros llamamos la nueva creación. Entonces, a partir de esa nueva creación, se toma como punto de referencia el domingo. ¿Por qué? Porque es en el domingo en que surge esta nueva creación con la resurrección del Señor. Entonces es el punto de referencia. Y lo hacemos así porque, primero que nada, porque Cristo así lo indicó a los apóstoles, lo indicó con hechos. Si nosotros vemos en los evangelios, Cristo resucitó un domingo. Y luego el mismo Evangelio de San Juan dice, y 8 días después, o sea, se aparece el día de la resurrección con sus discípulos reunidos en el cenáculo. No estaba Tomás, aquel famoso pasaje de que no estaba Tomás, y luego dice, 8 días después, cuando Tomás ya estaba, se vuelve a aparecer. O sea, si era domingo, 8 días después, era el siguiente domingo. Y así fue la indicación que, o sea, como lo interpretaron los apóstoles, esto viene desde el tiempo apostólico, de que ese era el día de la nueva creación, de que en ese día íbamos a celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte, que es la resurrección. Se celebra entonces en domingo la resurrección del Señor.
Cada domingo celebramos la resurrección del Señor. Lo pregunto porque en el tiempo litúrgico hay Cuaresma. Y en la Cuaresma pues estamos en la espera de la resurrección o Adviento y estamos en tono más tranquilo. Aún así el domingo celebramos la resurrección del Señor. Y usted es liturgista, mejor que nadie puede responder esto. Cada domingo es la resurrección del Señor. El domingo es, como aquí lo acabamos de leer, es la Pascua de la semana. Entonces, la semana tiene 7 días, que en número simbólico es la totalidad. Entonces, como semana, dice, es un calendario total, pero cada celebración de esta semana tiene su Pascua específica, que es el domingo, día de la resurrección. Aunque, como mencionas tú, estamos en el tiempo de Cuaresma, sí estamos en el tiempo de Cuaresma, pero los domingos de Cuaresma es la Pascua del Señor, es resurrección. Incluso, pues esto tú lo sabes, pero muchos televidentes no lo saben. Si se fijan, si nosotros contamos desde el miércoles en la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el viernes, el sábado santo, dicen unos, caramba, son más de 40 días, entonces ¿por qué le llaman Cuaresma? Pero es porque en todo ese número de días, si nosotros quitamos los domingos, entonces ya son 40 días. ¿Qué es lo que quiere decir? El domingo no es Cuaresma. El domingo es resurrección del Señor, a pesar de que estemos en tiempo de Cuaresma. Y eso queda así. Este ejemplo hace clarísimo que el domingo siempre va a ser resurrección. Incluso el mismo Cuaresma, que es tiempo de penitencia, tiempo de sufrimiento, tiempo de acompañar al Señor con la cruz, se interrumpe eso el domingo. Domingo no podemos estar tristes, domingo no podemos hacer penitencia, domingo no es para estar en sufrimiento, domingo es para celebrar el triunfo del Señor en plena alegría, aún en medio de la Cuaresma. Qué gran oportunidad también para en familia. Los primeros responsables de la catequesis de nuestros hijos no es la catequista en la iglesia ni es el padre en la iglesia, somos nosotros los padres, los primeros responsables de transmitir la fe a nuestros hijos. Qué gran oportunidad también el domingo para usarlo como momento catequético, para hablar de nuestros hijos, de lo que celebramos, de lo que creemos, por qué se celebra este día, por qué no se celebra en otro día. Quedan 30 segundos, así que no lo voy a hacer responder ni comentar a eso, sino al regreso estaremos hablando de esto y algunos comentarios finales para cerrar en el tercer segmento. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando sobre el Día del Señor con Monseñor Jorge de los Santos. Monseñor, terminamos el segmento anterior y yo decía que los primeros responsables de la catequesis de nuestros hijos, de la formación de nuestros hijos, de transmitir la fe y la tradición católica a nuestros hijos, somos los papás. Qué maravillosa oportunidad es el domingo, entendido como debe ser, para celebrar con nuestros hijos, para hablar con nuestros hijos de por qué ese día lo tomamos aparte de las jornadas de trabajo para ir a la iglesia, para estar juntos en familia. Sería importantísimo verdaderamente. ¿Por qué no se hace
es precisamente el motivo por el cual estamos haciendo este programa, para dar un poquito de información, aunque sea, porque es muchísimo la información que podemos transmitir. Definitivamente el problema es que los papás tampoco entienden el significado del domingo, la importancia del domingo. Los papás, como enfrente de sus hijos pueden decir, le pueden decir a la mamá, vayan ustedes, yo no voy. ¿Qué mensaje le estamos dando a los niños? O que le digan, no voy, no vamos, ¿por qué? Porque tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué mensaje le estamos dando a los niños? Entonces, primero que nada, es importantísimo este momento de enseñanza familiar, por no decir catequesis familiar, pero para poder transmitir algo necesitamos conocerlo, necesitamos saberlo. Y ese es el problema, que los papás como que han sido tragados por la cultura, como mencionábamos en el primer segmento, que la cultura que nos ha hecho, nos ha presentado el día del domingo como un día, una oportunidad para descansar del trabajo, una oportunidad para hacer las cosas que no pude hacer durante la semana, pero ha borrado de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que es un día para el Señor. El mismo texto, Monseñor, dirá más adelante, en el siguiente párrafo que leíamos usted y yo en la pausa, habla de que es un día de gozo, un día de celebrar, porque es la resurrección del Señor. Yo recuerdo de niño, en mi casa, el domingo, comíamos desayuno que me gustaba, porque comíamos sucaritas, sin hacerle publicidad a nadie, o comíamos hotcakes, pancakes, que eran cosas ricas. Y ese día se celebraba así. Yo no sé si mi mamá lo hacía intencionalmente, probablemente no. Pero ahora que usted dice que es un día de gozo, qué buena oportunidad para hablar con nuestros hijos y decirles, ¿sabes por qué hoy estás comiendo rico y desayunando dulce y rico, sabroso? Y te interrumpo, yo no sé si también formaba parte de aquella costumbre, pero yo soy un poquito más de tiempo más atrás, pero el día domingo nos ponían la mejor ropa. ¿También? Nos vestían así de que el domingo nos teníamos que vestir lo mejor posible. Esa camisa es dominguera, decía. Ajá, exacto, era la expresión. O sea, el dominguear era ponerse lo mejor, pero todo está detrás de ese, digamos, motivo de celebración de la vida, de celebración del triunfo, de celebración de estar alegres, de esa experiencia maravillosa. Como decía el texto, te puedes imaginar aquel inmenso gozo de aquellas mujeres que habían visto a su Señor crucificado, sufriendo, y que todavía en su profundo dolor iban a buscarlo en la tumba, y en la tumba les dicen, ha resucitado, está vivo. O sea, de pasar de ese dolor inmenso a decir, ya no hay motivo de dolor. Entonces es la explosión de la alegría. Es lo que falta, desafortunadamente, a nuestras vivencias dominicales, y especialmente en nuestra fe católica. Hemos perdido el sentido del domingo. Y yo diría, incluso yendo más allá, si a usted y yo y a los que nos ven nos preocupa la crisis de valores en nuestras familias, nos preocupa la crisis de valores en la sociedad, que sentimos que los valores importantes se han ido perdiendo y ya no los tenemos en el centro, quizá una buena manera de comenzar a restituirlos es comenzando por el domingo, porque si empiezo a mandarle a mi hijo, a mandarle el mensaje a mi hijo de que el domingo es el día del Señor, es día de fiesta, es día de gozo, es día de resurrección, y se lo digo, no nomás lo hago, se lo digo, y lo celebramos, y vamos a misa, y comiste dulce, y te comiste un helado, y nos fuimos al parque a estar en familia, no nomás porque no tengo que trabajar, sino porque estamos gozosos, porque hay algo que celebramos. Si comenzamos por ahí, así sea tan pequeño, quizá nuestros hijos comenzarán a tener conciencia de muchos otros valores más allá. Sí, y como decíamos en otro momento, ¿qué es lo que le da fuerte significado al domingo? Es la celebración eucarística. Y también unido al domingo, si empezamos a descubrir todo el inmenso tesoro que hay en esa celebración de la Eucaristía, entonces enriquecería más, tendríamos mucho más motivos como para poder rescatar este enorme valor.
Yo no sé si te meto en algún problema, pero yo me acuerdo una vez que estábamos platicando, ¿te acuerdas aquella encuentro al que fuimos a Chicago para encontrarnos con los judíos, en un diálogo con los judíos, y que tú tuviste pues uno a uno un diálogo con un judío, y que te hizo una expresión que nunca se me ha olvidado, que ellos, los judíos, respetan el sábado, ¿verdad? Que dice, nosotros no mantenemos el sábado nos mantiene a nosotros, o sea, nos da identidad. Y digo, ¿qué mensaje le pudiéramos sacar a esas mismas palabras? Es el domingo el que le da la identidad a nuestro catolicismo. Y no manteniendo, o sea, no respetando el domingo, estamos perdiendo nuestra identidad de católicos. ¿Qué me tienes que decir de eso? O sea, ¿que te acuerdas de esa experiencia? Sí, porque, y según yo lo quería poner a él en aprietos, un muchacho joven, él, y le decía, ¿por qué ustedes mantienen la tradición del sábado? Y él dijo exactamente eso. No es el sábado, no nosotros nos mantenemos el sábado nos mantiene a nosotros, el sábado nos mantiene siendo quienes somos. Como cristianos, el domingo nos mantiene siendo quienes somos y nos recuerda que, como decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, que creemos en el resucitado y cada domingo nos recordamos eso. El domingo nos mantiene despiertos y vivos recordando eso y no que digamos, ay, otra vez el domingo, hay que ir a misa, o hay que hacer esto, o hay que hacer aquello. Sí, no mantener el domingo, repito, estamos perdiendo nuestra identidad de cristianos, porque el fundamento del cristianismo está en la nueva creación, en la resurrección, en el Cristo que vive para siempre. Básicamente es más o menos decir que durante toda la semana nos dedicamos a las cosas del mundo, a las cosas tradicionales, ¿no? A trabajar, a la escuela, esto, aquello, pero una vez a la semana al menos recordamos quiénes somos. Recordamos que hemos sido rescatados a precio de sangre por Cristo y que Cristo ha resucitado por nosotros. Una vez a la semana al menos recobramos nuestra identidad. Y cuando recobremos nuestra identidad, entonces va a ser el efecto hacia atrás, es decir, una vez recobrada la identidad que nos dice qué es el domingo y qué es lo que somos, entonces van a empezar a contagiar los demás días de la semana de lo que somos. Señor, muchas gracias por este programa. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en que es su programa Fe Católica Viva. Dios les bendiga.